comenzamos con el capítulo 2. No nos va a dar tiempo de terminarlo. Hay 7 iglesias que me encantaría verlas todas en una sola reunión, pero usted no se va a querer ir a las 3 de la tarde, ni yo tampoco. Entonces lo vamos a tener que dejar para unas 2 o 3 sesiones, porque cada iglesia tiene 2 sesiones seguramente, porque cada una de ellas tiene algo muy importante, y tiene algo muy importante que usted y yo tenemos que aprender. Pero vamos a estudiarlo, y vamos a estudiar paso por paso, parte por parte, versículo a versículo, para poder comprender qué es lo que Dios habla, y por qué es tan importante estas cartas a las iglesias, y por qué estas cartas vienen en el Apocalipsis. Amén. Porque esa es la segunda etapa, o la segunda parte de ese gran bosquejo, las cosas que son. Y yo te decía, si tú y yo tenemos que ubicarnos temporalmente en el Apocalipsis, estamos entre el capítulo 2 y 3, más final del 3 y principios del 4 que en el 2. Y ahorita vamos a ver por qué. Antes de comenzar con esto, quiero decirte que las cartas que vamos a leer necesitas entenderlas, y yo necesito explicártelas en 4 dimensiones, o en 4 niveles, o en 4 aspectos. Quiero que pongas toda tu atención con esto. ¿Por qué en 4 niveles, o en 4 dimensiones, o en 4 aspectos? Porque la carta, si bien es cierto, cuando esta carta se escribe y cuando esta carta se da, tiene un primer contexto que es un contexto histórico. Es decir, hay una iglesia física a la que le llegó esta carta: la iglesia de Éfeso, la iglesia de Pérgamo, la iglesia de Esmirna, la iglesia de Tiatira. Cada una de esas iglesias es una iglesia que real, es una iglesia que realmente existe, no es una iglesia ficticia, no es un nombre ficticio. Por lo tanto, la carta tiene un primer nivel de acercamiento para esa iglesia que la vive. Después, en un segundo nivel, o en una segunda dimensión, esa carta tiene un aspecto y un impacto profético. Es decir, la iglesia, o la historia de la iglesia, la vamos a ver en estas 7 iglesias de Apocalipsis. Desde la iglesia primitiva, la iglesia que están estudiando los miércoles, estamos estudiando los miércoles en el libro de los Hechos, aparece en esta primera carta del Apocalipsis, y cada tramo o cada parte de la historia se ve reflejado en ese capítulo 2 de Apocalipsis. Por eso es que tiene 4 niveles. ¿El primero cuál es? La parte o el aspecto histórico, es decir, que Dios le habla a la iglesia de ese momento. Número 2, un aspecto que profético, o un nivel profético, es decir, cómo a lo largo de la historia esta iglesia tiene una repercusión y tiene una realidad y una aplicación. Número 3, o tercer nivel, o tercera dimensión, es la dimensión o la aplicación eclesiástica. Estas cartas que tú y yo leemos en Apocalipsis tienen una aplicación para cualquier iglesia. Llámese casa de oración, Cristo fuente de vida, Genezaret, Emaús, Vino Nuevo. Cualquier iglesia que hay es una iglesia que encuentra instrucción a la luz de la palabra de Dios. Es una iglesia que encuentra instrucción y consejo a través de estas 7 iglesias. Y finalmente, un cuarto nivel de aplicación, o una cuarta dimensión de aplicación, es una aplicación personal. Por favor, aplauda así. ¿En su oído? ¿Cerquita de su oído? ¿Lo escuchó? Dice la escritura en esas cartas: el que tiene oído para oír, oiga. Por eso, si usted escuchó los aplausitos así como, sí, gracias, tiene una aplicación personal. Es decir, estas 7 cartas o estas 7 iglesias representan a 7 tipos de cristianos que pueden estar esparcidos aquí en este salón. O también puede significar 7 periodos o 7 etapas de tu vida cristiana que has vivido. O quizás no viva las 7, quizás 1 o 2 te puedes identificar con ellas. Por eso es que las cartas se enfocan hacia 4 niveles. El primero de ellos es el histórico, que fue lo que el Señor le dijo a la iglesia de ese momento. El profético, porque es en Apocalipsis, y Apocalipsis es un libro de profecía y de cumplimiento. En la parte eclesiástica, porque son consejos a las iglesias del día de hoy. Y el aspecto personal, porque Dios nos habla a cada uno de nosotros a través de estas cartas. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Todos vamos bien? Perfecto. Vamos a comenzar. Entonces, pero la otra que me falta: las cartas tienen una estructura que generalmente yo la divido en 7 puntos, o en 7 aspectos. Número 1, todas las cartas tienen un destinatario. Yo sé que aquí habemos de la vieja escuela que nos tocó escribir cartas y sabías a quién se dirigía. Hoy hay muchos muchachitos de acá que seguramente dirán: ¿qué es un destinatario? O sea, cartas, ¿qué es eso, no? Un timbre postal, ¿qué es eso? Bueno, sus papás y algunos de nosotros que
que nos negamos a envejecer mucho, pero no, nos toca reconocer que había cartas y un destinatario es la persona a la que le estás dirigiendo esa carta, es decir, a quien tendría que llegarle esa carta. Y todas las iglesias o todas las cartas tienen un destinatario: Éfeso, Esmirna, Teatira, Sardis, Laodicea. Cada una de ellas es un destinatario, y después hay una descripción de Cristo en cada una de las cartas, y esta descripción de Cristo generalmente es tomada del capítulo 1 de lo que estudiábamos hace 8 días. ¿Te acuerdas cómo describía Juan a Jesús en el capítulo 1? Lo veía como que con cabellos blancos resplandecientes, con ojos como de llama de fuego, con pies de bronce bruñido, con una vestidura sacerdotal, y estos aspectos, en su boca una espada de doble filo, y todos estos aspectos que Juan acaba de ver en Cristo glorificado en el capítulo 1 son características o descripciones de Cristo que se incluyen en cada una de las cartas que van dirigidas a estas iglesias, porque tienen un propósito. Cada uno de los aspectos de Cristo glorificado tiene un propósito para las iglesias a las que se les dirige la carta. Después de esto viene una afirmación. Es decir, después de presentarse el Señor, viene algo que el Señor sabe que están haciendo y que están viviendo. Y el Señor dice: yo sé de ustedes esto, yo sé de ustedes aquello. Viene la afirmación del Señor. Y en las cartas, con excepción de una, con todas las demás, después viene una corrección y una exhortación. Viene una corrección y una exhortación. Y es decir, está muy padre que te bañes, está muy padre que te cambies, está muy padre que vengas, pero esto lo estás haciendo muy mal. Y viene esa exhortación del Señor, seguido después de una instrucción de qué es lo que tienes que corregir. ¿Qué es lo que tienes que corregir? El Señor no nada más nos dice: oye, esto está mal, investígale, papá, cómo lo vas a cambiar. Sino que Él viene y te dice: y hazlo así, y cámbialo de esta manera. Y luego viene una advertencia: ¿qué va a pasar si no lo haces? Y finalmente hay una promesa y una bendición que generalmente comienza con una frase que dice: y el que venciere, y después del que venciere viene una bendición de parte del Señor. Entonces, una estructura que vas a encontrar en todas las cartas son estos 7 aspectos: un destinatario, una descripción de Cristo, una afirmación, una corrección, una instrucción de lo que debes de corregir, una advertencia y una promesa al final. ¿Me sigue acá? Apocalipsis es ¿qué? ¿Un libro qué? Fácil de entender. Vamos bien, ¿verdad? Vuelta con el que tienes a la par y dile: brother, no te duermas, es fácil de entender. Es fácil de entender. Ahora, también es importante decirte que cada iglesia en su nombre tiene algo importante también, y tiene algo destacado, y tiene algo que tú y yo tenemos que atender. Vamos a Apocalipsis capítulo 2, versículo 1. Ya estuvo de introducción y de explicación de las cartas, y vamos a empezar a estudiar la primera de ellas. Apocalipsis capítulo 2, versículo 1 dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Quiero hacer una pausa aquí. La palabra ángel que se utiliza aquí es la palabra griega ángelos, que viene del griego ago. No es un ángel como esos seres alados que te estás imaginando. No es el ángel como el que se le aparece a María y que se le aparece a José para hablarles. No es ese ángel al que se le está escribiendo, sino que la palabra utilizada en ángelos es un mensajero, pero es un mensajero que cuida al rebaño, que está encargado de cuidar a la iglesia. Por lo tanto, la palabra escribe al ángel de la iglesia de Éfeso no está hablando que cada iglesia arriba tiene un ángel, porque tú y yo no nos manejamos a través de la angeliología. Los ángeles, dice la escritura, son espíritus que ministradores al servicio de Dios para poder ser un mensaje y un canal. Pero tú y yo somos revelados por parte del Espíritu Santo también la escritura y el mensaje de la palabra de Dios. Y el que Dios tenga ángeles no es como que cada uno tiene un angelito de su guardia, ¿no? Y ay, es que el angelito de mi guardia, el angelito de mi guardia. No existe eso. Dios tiene cientos, miles de ángeles al cuidado tuyo y al cuidado de tu familia. Protección que Dios viste a tu casa. Pero no es que yo le pida al ángel el favor, sino que yo clamo a Dios, yo adoro a Dios, yo adoro al Padre, adoro al Hijo, adoro al Espíritu Santo. Y como consecuencia, estos espíritus ministradores que dice la escritura que son los ángeles, son los que gobiernan en una atmósfera espiritual. Pero cuando el Padre le habla, o cuando el Señor
escribe a la iglesia de Éfeso, Jesucristo escribiendo a la iglesia de Éfeso, no es que las iglesias tengan un ángel como tal, sino cuando vas a la palabra que utilizan en ángel, es el vocablo griego ángelos, y significa o viene del ago, que es un ministro, un mensajero, pero que está cuidando a un rebaño o está cuidando a una iglesia. De ahí que los teólogos determinan que cuando hablan los ángeles de las 7 iglesias, no es a un ángel como tal, sino es a un pastor o a un líder o al encargado. Porque si fuera el ángel o un ángel como ser espiritual, un ángel no puede ir en contra de la voluntad de Dios, porque son seres ministradores, y un ángel no puede permitir ni tolerar el pecado. La cantidad de ángeles que se rebelaron contra el Señor lo podemos encontrar en Ezequiel, y son los seres ministradores que ayudan a Satanás en su obra diaria de corrupción, de maldad y de muerte. Entonces, un ángel como tal, bajo la categoría de ángel, la descripción de ángel, no es al que se le está escribiendo, sino al que se le escribe en el Apocalipsis es a un pastor, a un encargado, a una persona. De ahí que viene la escritura, en la traducción propia del griego al español, o del griego al latín y latín al español, es que aparece el vocablo como ángel y no como el mensajero o el encargado de cuidar a la iglesia de Éfeso. Y eso lo quería aclarar. ¿Vamos bien hasta acá? Porque la palabra ángel aquí del griego ago es el que cuida, el que acarrea, el que guía, el que instruye y el que guarda. Capítulo 1. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas. Ahí se presenta el Señor. Primero le escribe a la iglesia de Éfeso y luego se presenta. ¿A quién le escribe a la iglesia de Éfeso? El que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Dice esto: ¿quién es el que tiene las 7 estrellas en su diestra y quién es el que está en medio de los candeleros de oro? Que lo veíamos hace 8 días. Jesús, en esa visión que tiene Juan. Entonces está hablando él, pero no se presentó a él como el de la espada en la boca. Él se presentó como aquel que tiene en su diestra las estrellas y que está en medio de los candeleros. Y sabes, esto es una parte bien importante, porque, o sea, chécate nomás en Éfeso quién estuvo como pastor. O sea, no es como que, ay, pues le vas a mandar un mensaje a una iglesia que se pierde. Pastores en Éfeso, primeros de ellos y el que la constituyó fue Pablo. Después de Pablo, el pastor en Éfeso fue Apolos. Después de Apolos, el pastor fue Timoteo. Después de Timoteo, el pastor fue el mismo apóstol Juan que está escribiendo el Apocalipsis. Entonces, pastores malos no tuvieron. Por pastores esta iglesia no faltó. Tuvo grandes líderes, tuvo grande enseñanza, tuvo grandes privilegios. Por cierto, la palabra Éfeso significa deseada. Es lo que significa la palabra Éfeso. Entonces dice el apóstol Juan, escribiendo esto, dice: escribe a la iglesia de aquel que tiene las 7 estrellas y que está en medio de los candeleros. Y dice el versículo 2 y 3: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Versículo 3: y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Cuando dice esto el Señor, es puras cosas buenas de la iglesia. O sea, lee el versículo 2 otra vez, lee el versículo 3, y lo que el Señor habla de la iglesia son puras cosas buenas. Y imagínate, amado, que el Señor te diga a ti, o que me diga a mí: Armando, conozco tus obras, tu arduo trabajo, tu paciencia, que no soportas a los malos. Armando, que eres fiel y celoso de la doctrina, al punto que has examinado a los falsos maestros y los has hallado mentirosos, y has dejado en evidencia que no son apóstoles. Armando, has sufrido, han querido abusar de ti, pero has sido paciente. Reconozco que has trabajado arduamente y siempre con una sincera motivación, solo por amor de mi nombre, y a pesar del cansancio y del mucho trabajo, no has desmayado. Imagínate, amado, que el Señor diga eso de ti. Imagínate que el Señor Jesús diga eso de Casa de Oración, de cada uno de nosotros. ¿Soy el único que le emociona? Imagínate que el Señor te diga eso y dirás: híjole, por tanto sufrir, tanto aguantar, el Señor me dice: oye, conozco tus obras, gracias por lo que has hecho, puras cosas buenas. Pero ¿qué le podemos criticar a esta iglesia de Éfeso?
puras cosas buenas, ¿no? Pero, hay algo que al Señor no le convence de la iglesia. Versículo 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Sabes qué tiene esta iglesia? Esa iglesia tiene mucho trabajo por el Señor y muy poca relación con el Señor. Has dejado tu primer amor. Tienes mucho trabajo por el Señor y poca relación con el Señor. Es como el esposo que está comprometido en su casa, en su trabajo, en todos lados, y de repente llega a tener conflictos matrimoniales y le dice a la esposa, le dice, pero te he dado todo. Me hago lo más que puedo hacer en el trabajo para darte todo, para que no te falte dinero, para que no les falte comodidades, para que no les falten gustos, para que el día que descansamos podamos disfrutar, para que el día que estemos juntos podamos tener en abundancia, y te doy todo. Ni siquiera es como que tenga un amante, ni siquiera es como que tenga una doble vida, de la casa al trabajo, del trabajo a la casa. Te lo he dado todo. ¿Qué es lo que más tienes? ¿Qué es lo que más quieres de mí? Y quizá este varón es un buen esposo desde ese punto de vista. Y sabes, lo que tiene este hombre es que le da todo a su esposa, pero lo que nunca tiene es tiempo para su familia ni tiempo para su esposa. No tiene tiempo para pasar con ellos. Y quizá la familia lo que le dice es, sí, pasas demasiado tiempo haciendo cosas por nosotros, pero no estás con nosotros. ¿Sí? Ese es el problema de la iglesia de Éfeso. Ese es el problema de la iglesia de Éfeso. Es una iglesia que trabaja mucho por el Señor, pero que no se está relacionando con el Señor. No se está relacionando con el Señor. Y a lo mejor dirás, uy, qué bueno que eres una carta a una iglesia que no soy yo. Pues yo te dije también de una aplicación personal. Porque de repente hay gente en la iglesia que está trabajando y que está ocupada y que supuestamente estamos muy ocupados, pero tenemos una relación con el Señor. Y al final del día es innegable tu relación con el Señor. El día que te paras y estás hueco, evidentemente todos quedamos claros de que no estás relacionándote con Él. No estás buscándolo. ¿Sí? A Jesús le duele esta iglesia y le dice, tengo contra ti. Ese tengo contra ti es, estoy molesto contigo por esto. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Has dejado tu primer amor. Dejar y perder. Ojo, no dice has perdido tu primer amor. No dice así. No dice has perdido tu primer amor. ¿Cuál es la diferencia entre dejar y perder? Piensa en tu celular. ¿Qué prefieres? ¿Dejé mi celular o perdí mi celular? ¿Cuál duele más? Las dos, pero sabes que al rato llegas y lo encuentras. Ya lo dejé, lo tomo. Perder es, no sé ni siquiera dónde está, ¿no? Entonces, ¿cuántos de aquí hemos pasado por eso y hemos dejado nuestro primer amor? ¿A cuántos nos ha pasado eso? ¿A cuántos están viviendo su primer amor? ¿Y cuántos hemos estado en ese tema de dejamos nuestro primer amor? ¿Y te acuerdas cómo era tu primer amor con el Señor? Pues yo me acuerdo, era querer estar en todas las reuniones, querer estar en la reunión de los jóvenes. Me llegaba lo más temprano posible y el día domingo teníamos que ir a un montón de lugares y desde tempranito estabas, y en las tardes había que ir a acompañar a las células, y en las células era súper cansado y llegar súper noche y era estar apasionado y no entender nada de la Biblia, porque todos así somos. Cuando empezamos a leer la palabra, la lees y no la entiendes, y de repente te acercas y buscas a quien te puede enseñar la palabra, pero no se te hace tarde y no se te hace complicado desvelarte por aprender, desvelarte por escuchar de la palabra de Dios. Pero ¿qué fue lo que pasó? Después, ¿qué pasó? Me cansé, siento que ya mis años de gloria y de servicio ya pasaron y hoy ya no estoy dispuesto a hacer. El Señor le dice, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y ese dejar tu primer amor es, tú sabes en dónde está, dónde lo dejaste. Versículo 5 dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Jesús nos está recordando y nos dice, ¿de dónde has caído? Es decir, ¿dónde dejaste tu primer amor? ¿Dónde fue donde lo dejaste? ¿En qué momento lo dejaste? ¿Por qué fue? ¿Porque el mundo te ganó? ¿Por algo del mundo? ¿Por algo interno en la iglesia? ¿Dónde lo dejaste? Y lo que te dice es, vuélvete, arrepiéntete,
¿sí? Y el arrepentirte es reconocer que estoy mal en la condición que estoy sin ese primer amor y sin ese amor al Señor y sin esa relación con el Señor. Y si no me crees, solamente escucha lo que te voy a decir. Cuando tú empiezas a llegar a la congregación y empiezas a conocer al Señor, oras, crees, tienes fe, buscas en la palabra, buscas en oración, y en medida que tú te vas enfriando y en medida que tú te vas alejando y en medida que tú vas perdiendo, no perdiendo, sino dejando ese primer amor, llega un punto de indiferencia donde te da lo mismo orar o no orar. Y si necesitas que alguien ore por ti, te acercas con el pastor o con el líder y te dices: oye, ora por mí, porque tú estás más cerca de Dios. ¿Y qué crees? No es que Él esté más cerca de Dios, todos estamos a la misma distancia de Dios y todos estamos a un arrepentimiento de estar cerca de Dios. Pero a veces cuando yo dejo mi primer amor, mi relación con el Señor se vuelve menor, empiezo a hacer menos cosas. Arrepentirte es reconocer que estás mal, que te has desviado, qué fue o quién fue. Y vamos a ver ahorita más adelante algún aspecto de esto. ¿Quién hizo que tropezaras o cayeras o dejaras tu primer amor en otro lado? Y después dice: haz las primeras obras. Y esto de haz las primeras obras es: regresa a tu primer amor. Regresa como a esa parte donde conociste al Señor y estuviste con el Señor. Búscalo, lee, sorpréndete de Él, llénate de Él. Deja que Él te siga sorprendiendo. ¿No sabes lo maravilloso que es ponerte a leer y estudiar y que el Señor te siga sorprendiendo todos los días? Y te pueden dar las 12, la 1, las 2 de la mañana y sigues enamorado y fascinado por lo que Dios te está dando. Y otro día hay que ir a trabajar, pues sí, temprano, y vas desvelado a trabajar, pero vas nutrido y vas feliz y vas en paz, porque el Señor está obrando en tu vida. ¿Me sigue acá? Dice después en esta: pues si no, vendré pronto y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. ¿Recuerdas en el capítulo 1? Jesús está parado en medio está con 7 estrellas a su diestra y está en medio de 7 candeleros, que son las 7 iglesias. Y es como si Jesús le dijera, porque así se presentó, como aquel que está en medio de los 7 candeleros y que tiene las 7 estrellas en su mano. Es decir, yo soy el que tenía a los pastores y a las iglesias en mi mano y estoy en medio de ellas. Y después lo que le dice el Señor aquí es: ¿qué crees? Si tú no quieres estar conmigo, no te preocupes, porque yo voy a quitar el candelero del lugar donde estás. Si a ti no te interesa estar conmigo, yo no necesito un candelero que solamente me esté quitando tiempo acá. ¿Sí? Al final de cuentas, estar en la iglesia sin querer estar con Cristo no tiene sentido. Si quieres eso, mejor vete a los optimistas, vete a AA, vete a otro lugar. Pero la iglesia es estar en la iglesia porque anhelamos estar con Cristo. Es querer estar en el Señor, porque el Señor nos promete una vida eterna a ti, a mí, a tu familia y a toda tu casa. Amén. Versículo 7 dice: pero tienes esto, que aborrecen las obras de los nicolaitas, las cuales yo también, ¿qué? Las cuales yo también aborrezco, dice el Señor. Dice: pero tienes algo, o sea, tienes por ahí un tema, y aborrece las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. Es lo que el Señor está explicándonos y nos está diciendo en esta porción, tal cual es lo que nos está Él explicando. Y esta parte de aborrezco las obras de los nicolaitas. ¿Quiénes son los nicolaitas y cuáles son las obras de los nicolaitas y por qué aparecen en el Apocalipsis los nicolaitas? Y los nicolaitas no es más que una serie de discípulos o de hombres que hicieron, pero este es versículo 6, no es versículo 7. Los nicolaitas se entienden desde 2 acepciones. Número 1, los nicolaitas es un grupo de personas que fueron discípulos de Nicolás. En el libro de los Hechos capítulo 6 hay 7 diáconos y el 7º diácono de ellos se llama Nicolás, y este hombre predicaba la palabra, y la historia de Israel y de Palestina explica que los nicolaitas eran los discípulos de este diácono que predicaban la palabra, pero ellos hacían las cosas muy a su forma. Y entonces los nicolaitas decían: oye, pero dice el Señor, o dice ahora la doctrina cristiana, que tú y yo no tenemos que beber. No, pero pues es que a nosotros sí nos gusta el trago.
Pues bueno, vamos a congregarnos y a seguir bebiendo. Oye, pero ¿qué crees? Que mi papá tenía 3 esposas, mi mamá tenía 2 maridos porque se la prestaban entre maridos. Y entonces la doctrina de los nicolaitas es una doctrina que va con connotación y carácter sexual. Y es una doctrina en donde estaba bien para ellos tener 2 o 3 mujeres o compartirse esposas entre ellos. Por eso es que el Señor dice, oye, tengo unas cosas contra ti y sabes, tú aborreces las obras de los nicolaitas. Eso está bien, porque yo también las aborrezco. Porque los nicolaitas habían sido estos discípulos de Nicolás que habían ensuciado, hecho una versión terrible, perversa del evangelio. Además, la palabra nicolaita viene de 2 palabras griegas, que la primera es Nike, así como tus tenis, tus Nike. ¿Sí? O sea, si no les quiere decir Nike porque no te late el inglés, pues dile Nike y cuando te digan que no, diles que tengo un buen griego, ¿no? Entonces, puede decir Nike, la palabra Nike significa vencedor, ¿sí? Y la palabra laos, que significa pueblo en griego. Entonces, nicolaita es la parte o la conjunción de 2 palabras griegas, Nike y laos, que significa el pueblo que vence o el pueblo que sobrevive. Y entonces la doctrina de los nicolaitas son aquellos que terminaron opacando el trabajo de Nicolás, y esas siguientes generaciones, de Hechos 6, cuando viene la elección de los 7 diáconos, son hombres que pudieron más e impusieron su doctrina perversa que la doctrina que se hablaba de los apóstoles. Por eso el Señor dice en el versículo 6, pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales ¿qué? Yo también ¿qué? Yo también aborrezco. Las cuales yo también aborrezco. Ajá. Eso es, Dios le dice a esta iglesia, no quiero que estés conmigo solo para hacer cosas para mí. No quiero que estés conmigo solo para hacer cosas para mí. Quiero que estés conmigo, Éfeso, porque realmente me amas. Quiero que pases tiempo conmigo. Quiero que me busques en la intimidad, porque entonces yo voy a mantener tu candelero. Pero si tú no quieres, voy a quitar tu candelero de en medio de donde estás. ¿Cuántos de ustedes, cuántos de nosotros estamos bien ocupados con las cosas de Dios y no nos estamos relacionando con el Señor? Solo piénsale, porque a lo mejor nomás vengo de Guaguara el día de hoy, pero es lo que dice la Escritura. Versículo 7, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Sí? Ya vimos que sí tenemos oído, ¿no? Al que venciere, y en este caso, cada carta viene al que venciere, y en este caso, vencer, ¿qué es? ¿Qué significa vencer? Vencer es volver a tu primer amor. Vencer es volver a tu primer amor. Vencer es regresar otra vez a tu primer amor. Eso es al que venciere. Entonces, versículo 7, al que venciere, ¿qué? Le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Y claro, esta iglesia no necesita del árbol del conocimiento porque tienen una doctrina sana, tienen conocimiento sano. Solo necesitan ellos, ¿qué? Necesitan vida. Por eso dice el Señor, si tú vuelves a tu primer amor, yo te voy a dar del comer del árbol de la vida. Porque si tú estás manteniendo trabajo en una iglesia y no relación con el Señor, estás viviendo una religión de muertos y no estás viviendo la vida en Cristo Jesús. Eso es lo que dice la iglesia de Éfeso. Eso es lo que nos dice el día de hoy a ti y a mí. ¿Sí? Por eso el Señor se presentó al inicio como el que está en medio de los 7 candeleros. Porque el tema de la iglesia de Éfeso debía o giraba alrededor de la permanencia en él o en la permanencia con el Señor. ¿Me sigue acá, amada iglesia? ¿Vamos bien? ¿Ya lo asusté? No. Esta iglesia que se identifica proféticamente es la iglesia del primer siglo. Es la iglesia del primer siglo, es la iglesia que corre por allá del año 33 o 35, después de la muerte, resurrección y ascensión del Señor Jesús, como hasta el año 100 aproximadamente. Cuando yo lo he dicho y lo dije en algún momento en un estudio de miércoles, y yo conozco gente que dice, deberíamos de volver a la iglesia del primer siglo, a la iglesia primitiva. Y dices, Nel, no. Para nada, hijo. O sea, la iglesia tenía unas broncas enormes, había chismes, se hacían sus grupos, se hacían sus divisiones. Y era una iglesia que pronto olvidó el amor por el Señor y se concentró en la obra por el Señor.
La iglesia estaba tan preocupada por atender viudas, por atender huérfanos, por atender ancianos, que se olvidó de la relación con el Señor. Tanto que hubo abuso de la iglesia primitiva y después tuvieron que hacer filtros y decir, a ver, ¿quién vino? La viuda otra vez. A ver, si las viudas tienen familiares, vayan primero con ellos. Es decir, empezaron a poner reglas porque se volvió un abuso y se volvió una carga todo esto. Amén. Entonces, esta iglesia correría del año 35 al año 100 del primer siglo. Todos acá, levanten sus manos porque algunos se me están durmiendo y necesitamos oxigenar nuestro cerebrito para seguir adelante. Capítulo 2, versículo 8. Vamos a leer y dice: escribe al ángel de la iglesia de Esmirna. Esa es la segunda iglesia. La primera iglesia, ¿cómo se llamó? Éfeso. Y Éfeso significa ¿qué? Deseada. Y estos hombres, esta iglesia se llenó de fe y se llenó de galardones por la fe. Si hubo un momento en la iglesia donde el evangelio prosperó, donde el evangelio se multiplicó, fue en esta iglesia, en la iglesia perseguida. De ahí la frase que dice: la sangre de los mártires es la semilla del evangelio. Fue en el tiempo que más se dispersó el evangelio. El evangelio se llevó a todos los rincones del mundo conocido en esta época del año 100 al año 330, ¿sí? Y dice la palabra, dice: y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino ¿qué? Sino sinagoga de Satanás. ¿Sabes? Muchos de los cristianos de esta época fueron entregados por mismos judíos. Y Dios les está diciendo a los judíos, esos judíos que te entregaron, esos judíos que te señalaron, ellos no son pueblo de Dios. Es lo que el Señor les está diciendo. Le dice, ellos son sinagoga de Satanás. Porque solamente eran religiosos y no conocían al Señor. Solamente eran religiosos que no lo conocían. Y sabes, no me encanta decir esto, pero es una realidad. Tú y yo como cristianos a veces podríamos caer en lo mismo. Ser religiosos sin tener una relación con el Señor. Y como iglesia, incluso como casa de oración, tú y yo podríamos ser sinagoga de Satanás. Tú en tu casa podrías ser sinagoga de Satanás. Oye, Armando, pero ¿cómo dices eso? Sí, porque ellos se decían ser pueblo de Dios sin realmente ser pueblo de Dios. Vivían alejados de hacer las obras de Dios. Hacían más las obras del diablo. Hacían más las obras de los otros. Le ponían el pie para tropiezo a sus hermanos. Aquellos que estaban corriendo en su fe cristiana, llegaban estos y le ponían la fe. Y sabes, no me atrevería a dudar que a lo mejor puedes haber dejado tu primer amor por alguien que no era de la iglesia y era más de sinagoga de Satanás, y te puso el pie para que tropezaras. ¿Me sigue acá? No dije que su casa sea sinagoga de Satanás, lo vi preocupado. O sea, a lo mejor está pensando en alguien más, o está haciendo una introspección, ¿sí? Versículo 10 dice: no temas en nada lo que vas a padecer. A mí me hubiera gustado decir: no temas nada, no vas a padecer. Y no fue así. Le dice: no temas en nada lo que vas a padecer, ¿sí? He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Y tendréis tribulación, ¿por cuánto? Por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. ¿Qué es esto de los 10 días? Algunos teólogos dicen que son el tiempo de 10 emperadores o 10 dirigentes que estuvieron en Roma. Entonces, es decir, que creen iglesia bonita, va a haber persecución, pero es poco, son 10 días. Mejor dices: uy, qué bueno, estamos el 16, ya para el 2 de febrero y los tamales ya no va a haber persecución. No son 10 días naturales, amado, no. Por cierto, los que partieron rosca es pecado si no me invitaron, ¿eh? Y si va a hacer tamales, es pecado también si no invita, ¿eh? Esos 10 días representan 10 periodos o 10 emperadores que estuvieron al frente del imperio y que generaron persecución brutal. Acuérdate que Roma se divide en Oriente y en Occidente, y hay emperadores en ambos lados, y ambos generan esa persecución. Entonces, el que haya esa tribulación, es decir, oye, estás viviendo en broncas, estás viviendo en pobreza, estás viviendo en persecución, pero el Señor le dice: tranquilos, yo voy a estar con ustedes. Y tranquilos, es solamente un tiempo, aguanten, esfuercen, pero no se suelten de mí, no se suelten de mi mano. Y sabes, quizá a lo mejor tú estás pasando ahorita por una situación difícil,
una situación de dificultad, de pobreza, que cerraron muchas puertas, muchos caminos. Lo único que tengo que decirte hoy es: no te sueltes del Señor, no te sueltes de Él, porque el tiempo va a pasar rápido. No te vas a aventar 10 presidentes para volver a llegar al lugar donde estabas. No, tranquilo, espera en Él, descansa en Él, porque el tiempo va a pasar rápido. Porque Él es el principio y el fin, el primero y el último, el que murió y vivió. Y Él es el que nos promete estar con nosotros. Amén. Esta iglesia sin duda fue la más perseguida, y si quieres ver un poquito más acerca del libro de los mártires, búscate el libro de los mártires de John Foxe. Si yo escribe John, John, Foxe, Foxe, y lo puedes conseguir, lo puedes ver, y está interesante. Capítulo 11 dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, ¿qué? No sufrirá daño en la segunda muerte. No sufrirá daño en la segunda muerte. En este caso, el que venciere significa ser fiel hasta el final para no sufrir una segunda muerte. En este caso no encuentras un pero. No lo vimos, ¿o sí? No hubo un, oye, yo sé que están haciendo esto, pero no hay una cosa mala. Y sabes, es la iglesia que el Señor reconoce, y es la iglesia que tiene menos peros, o que no tiene peros, pero la que más sufrió. Pero gracias a ellos, gracias a esa iglesia, es que el evangelio se propagó. Y el día de hoy, 1700 años después de estos sucesos, 2000 años, tú y yo podemos leer una Biblia. Es que, Armando, todavía hay persecución a nivel mundial, todavía hay persecución en muchas zonas. Pero ¿qué crees? Hoy podemos reunirnos tú y yo a predicar y a aprender la palabra, y no están afuera queriéndonos colgar. ¿Sí? No hay una comparación con la persecución que se vivía en ese momento. No hay una comparación en absoluto. ¿Sí? ¿Qué es la muerte segunda o qué es la segunda muerte? Bueno, eso lo vamos a ver más adelante en Apocalipsis 20, pero básicamente es cuando todos los muertos resucitan para muerte eterna, ¿no? Para salvación eterna o para condenación eterna. Pero eso lo vamos a ver en Apocalipsis 20 cuando avancemos. ¿Sí? ¿Me sigue hasta acá? Entonces, la segunda iglesia, ¿cuál fue? Esmirna. ¿Esmirna qué significa? Mirra. ¿La mirra qué es? No, amado, la mirra es una especie que se usaba para embalsamar, para perfumar, y lo veíamos, ¿no? Cuando aquellos sabios de Oriente fueron a Jesús, llevaban oro, incienso, mirra, oro en señal de la realeza, incienso en señal del sacerdocio, la mirra en señal de su muerte. La iglesia de Esmirna fue una iglesia perseguida. El Señor les dice: tranquilos, se presenta a ellos como ¿qué? Como el que es primero y el final, el que murió y el que vivió, porque les está dando ánimos, y le dice: yo sé que eres pobre porque te han robado todo, pero eres rico como ningún otro, porque tu fe ha sido prosperada, porque con la sangre y con la predicación y con la persecución has ido avanzando y has llevado el mensaje del evangelio a todos lados. Y lo único que les pide es: perseveren hasta el fin para la muerte segunda, para que no haya esa muerte segunda, y es decir, para que tú estés en el reino con el Señor. Amén. Éfeso y luego Esmirna. Vamos a la tercera iglesia que veremos el día de hoy, y no nos va a dar más tiempo de nada, y lo vamos a hablar de más la siguiente semana, y es la iglesia de Pérgamo. Versículo 12 dice: y escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo. Esta iglesia históricamente representa la iglesia que existió entre el año 330 y el año 600 aproximadamente de nuestra era. Entre el año 330 y el año 600. Y déjame de platicarte algo: el cristianismo fue una religión prohibida. O sea, ¿por qué crees que agarraban a los cristianos los emperadores romanos? Porque era un pecado y era un delito contra el imperio de Roma predicar a Cristo. Era un pecado que la iglesia se juntara para el pueblo romano. Era un delito y merecía la pena de muerte que tú no reconocieras a César como el más grande y reconocieras a Jesús como el más grande. Por eso es que hubo persecución.
Porque había un edicto de parte de Roma, un edicto por parte de César, que decía que cualquiera que estuviera anunciando o reconociera y confesara el nombre de Jesús como su Señor y no se postrara ante César y no reconociera a César como su Señor, merecía la muerte. Por eso es que hubo una muerte inmensa de cristianos. Imagínate, 6 millones de cristianos, y seguía creciendo el cristianismo, seguía expandiéndose el cristianismo. Y el cristianismo fue una religión prohibida por casi 300 años. Fue una religión prohibida. Por eso los perseguían, los capturaban y los mataban. En el año 313, esto lo puedes googlear si quieres, Constantino emite un edicto que se llama el Edicto de Mileto, o que se le conoce como el Edicto de Tolerancia. Y el Edicto de Mileto, o el Edicto de Tolerancia, que se publica en febrero del año 313, por Constantino básicamente, dice que el cristianismo deja de ser ilegal. ¿Sí? El cristianismo deja de ser ilegal y entonces se vuelve una religión permitida. Por eso se le llama Edicto de Tolerancia. Por eso es que hay un cambio entre la iglesia del año 330 y la nueva iglesia que empieza del 330 al año 600. Porque la iglesia del año 100 al año 330 fue una iglesia perseguida. Pero en el 313 hay un edicto que se le llama Edicto de Tolerancia o el Edicto de Mileto, así lo encuentras en internet. Y Constantino dice que el cristianismo deja de ser prohibido y ahora es una religión tolerada. Es una religión permitida. Es una religión en donde se van a poder congregar y ya no los vamos a matar, o esperemos no matarlos ya, ¿no? Porque realmente esa era la finalidad. Ahora, muchos historiadores dicen que esto pasa porque Constantino realmente tiene un encuentro con el Señor. Y Constantino fue cambiado su corazón y fue cristiano. Y yo no lo sé, porque no estuve en el 313 todavía. Me veo viejo, pero tranquilo, no es de esa edad. Y eso lo sabremos el día que lleguemos con el Señor a su presencia. Pero yo, si tú me preguntas a mí, yo no creo que haya sido por eso. Yo creo que es un tema político y es un tema militar, porque el cristianismo está creciendo la gente, está creciendo el movimiento y no te conviene a tener un imperio dividido. Tú sabes que en el arte de la guerra siempre el que divide es el que vence, y no te conviene a ti como emperador tener un imperio así, sino que mejor los dejas de perseguir, los dejas de matar y los alías contigo. Y entonces les dices, como tu cristianismo ya no es perseguido e ilegal y ahora está tolerado y permitido, tú también puedes llegar a ocupar un lugar en el gobierno de Roma. Tú también puedes llegar a ocupar un lugar como próculo o como cónsul en alguna de las ciudades que tenemos. Entonces, ven, te vamos a abrir la puerta para que estés con nosotros, porque además sé que tú eres el líder de cierta región y tienes muchos cristianos detrás de ti. Y entonces empiezo a acercarte para fortalecer mi imperio, y esto lo vamos a ver más adelante. En el año 330, alrededor del 330, Constantino empieza una persecución en Grecia a todos los pueblos paganos, empieza a meterse a todos los lugares de pueblos paganos, a saquear sus riquezas, a saquear sus estatuas, a saquear sus ídolos, y los trae a Roma. Y en 330 lo que hace Constantino ahora es decir, señores, ¿qué creen? Bueno, en 321 deja como oficial el día domingo, para que nadie trabaje los domingos y sea el día donde nos reunamos todos a adorar a nuestros diferentes dioses. Porque en el Imperio Romano los cristianos adoraban al Señor el primer día de la semana, que era el domingo, pero también los pueblos paganos adoraban al dios Sol el día domingo, y también se adoraban varias deidades paganas el día domingo. Y lo que hace Constantino en un acto de amor, de fraternidad y de universalidad es decir, señores, a partir de ahora el día domingo es el día oficial para no trabajar, descansamos todos y adoramos todos a nuestros dioses. Eso fue en el año 321. Y en el año 330, después de que saqueó los templos, después de que hizo todo, dijo, señores, a partir de hoy el cristianismo es la religión oficial del Imperio Romano. Era una religión prohibida en el 313, fue una religión tolerada, después hubo una unificación en el 321, y luego en el 330 el cristianismo fue la religión oficial. Pero no es el cristianismo como tú y yo lo conocemos, sino que ahí surge el amado y odiado catolicismo. Católico significa universal. Todas las creencias, todos los santos, todas las estatuas, todos los dioses tienen lugar en Roma, bajo la mano de Constantino en esta unificación. Y ahí es donde está esta iglesia de Pérgamo. ¿Sí? Que la palabra Pérgamo
La palabra Pérgamo viene de dos vocablos, un prefijo que se llama per en griego, que significa desviado o torcido, que es lo que tú y yo conocemos como perverso. Perverso es una palabra torcida, una palabra desviada, es el prefijo per, y gamo, que es el término griego de matrimonio o unión íntima. Entonces, Pérgamo es el matrimonio perverso entre la iglesia, el Estado y todas las demás religiones. Eso es lo que significa la palabra Pérgamo. ¿Me sigue acá, amado mío? Ya ve, ¿cuándo había aprendido historia en la iglesia, caramba? Ahora, por una parte digo, yo no le veo lo malo a todo, pero por una parte eso trae libertad a la iglesia de reunirse, porque ya no te van a matar por reunirte, ¿no? Eso está padre, ¿no? O sea, vas a la iglesia y corres el riesgo de morir o contagiarte de COVID, como hoy, ¿no? Bueno, ya no corres el riesgo de que te maten por predicar o por profesar una fe, y te da cierta libertad. Pero ¿cuál es el riesgo de esto? Que cuando vas te contagias de todas las creencias de todos. Y entonces, si tú nunca leías, si tú habías abandonado un primer amor, si tú no estás teniendo una relación con el Señor, ¿qué crees que pasó? Que hoy cuando el INEGI hace la encuesta de ¿qué religión profesas? Te dicen, cristiano. Y acá está la Virgen, y allá está San Judas y no sé qué. Porque es una mezcla de religiones. Y cuando tú quieres ver realmente quiénes son cristianos, te dicen, es que no puedes decir que eres cristiano, di en la encuesta del INEGI que eres protestante, ¿no? Entonces, o sea, ¿por qué, no? Y viene una confusión, y todavía hay protestantes que no se sienten tan protestantes porque se sienten más católicos, y luego hay cristianos que son cristianos, pero a veces pareciera más sinagoga de Satanás, y es un tema que nunca acaba, ¿sí? Entonces, por alguna parte trae cosas buenas porque trae libertad y deja de haber persecución, y eso es bueno en definitiva, pero también trae muchos problemas. Porque este emperador supuestamente cristiano, y dejando al cristianismo como religión oficial del imperio, lo único que hizo fue generar una hambre y ansiedad de poder en una iglesia hacia el Estado, y una mezcla perversa entre el Estado y la iglesia, donde ¿quién es el que le sirve a quién? La iglesia le sirve al Estado, el Estado le sirve a la iglesia, pero ninguno de los dos al parecer sirve a Dios. Cada uno de ellos, políticamente correctos, sirven a los beneficios del otro para llevar la fiesta en paz, ¿sí? Pérgamo es un matrimonio torcido. Pérgamo es esa relación torcida. Versículo 12, perdóname por el paréntesis cultural, pero vamos a la escritura. Versículo 12 dice, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, y ve lo que dice, cómo se presenta el Señor a Pérgamo. Le dice, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto. Es decir, a ellos no se les presentó con el candelero, ni con santidad, ni con nada, sino, órale, ¿quieren golpes? Pues vamos a los golpes, ¿no? Y con la espada de doble filo, ¿no? Y se presenta de una manera muy dura, y de entrada les está advirtiendo, tengo espada de doble filo. No es así como que, ¿qué creen? ¿Se pueden pasar de lanza conmigo? No, traigo espada de doble filo, es lo que les está diciendo. Y Esmirna, hace ratito lo que veíamos, se presentó como el que estuvo muerto y vivió, ¿sí? Porque les da esperanza. Pero para la iglesia de Pérgamo, el Señor no se presenta así. Se presenta como un guerrero amenazante, con una espada de doble filo. Y esto representa dos cosas. Número uno, y la más evidente, es que representa la palabra de Dios, ¿sí? Como diciendo, señores, a mí no me van a engañar. Yo tengo la verdad. Yo conozco la verdad. Yo soy la verdad. Es lo que se está diciendo. Pero sabes también, la palabra en la Biblia representa autoridad. La palabra en la Biblia representa autoridad. En Romanos capítulo 13, por ahí Pablo dice, no en vano la autoridad lleva la espada, haciendo referencia a esa capacidad que tiene la autoridad para juzgar y para ejecutar y para castigar, ¿sí? Y lo que el Señor les está diciendo es, tranquilos, el juez aquí soy yo. El juez aquí soy yo. El que decide y hace justicia soy yo. Versículo 13 dice, yo conozco tus obras y dónde moras. Es decir, ¿qué crees? Te conozco y sé dónde vives, papá, ¿no? Sé dónde moras, donde está el trono de Satanás. Y esto dices, ay caray, ¿cómo vivir donde está el trono de Satanás, no? Eso suena como muy feo.
Y no suena feo, porque Satanás tiene dominio sobre esta tierra. Satanás es el señor de este mundo. Satanás es el señor de este lugar. Y sabes, tú y yo moramos en el trono de Satanás. Tú y yo estudiamos donde está el trono de Satanás. Tú y yo trabajamos en donde está el trono de Satanás. No porque tu jefe sea Satanás, sino porque a veces donde tú vas siempre tienes tentaciones de caer. Siempre tienes tentación de pecado. Siempre hay alguien que pone tropiezo y pone tentación para que tú caigas. Siempre va a haber alguien que te diga en la escuela: oye, ¿y por qué no tienes novia en conversa? Oye, pues mira fulana y tal. Oye, ¿por qué no te casas con ella? Oye, ¿por qué tú no vas con nosotros a beber? Oye, ¿por qué no te vas y fornicas con ella? Y si tú trabajas en algún lugar: oye, ¿por qué no vas a beber con nosotros? ¿Y por qué no adulteras? Al cabo tu esposa no se va a dar cuenta. Al cabo tu esposo no se va a dar cuenta. ¿Y tú crees que porque tu esposo o esposa se queda en casa no tiene las mismas oportunidades de pecar? Claro que sí, porque tú y yo vivimos en donde está el trono de Satanás. Esta tierra está siendo gobernada por él. ¿Sí? Dice el Salmo 24 de Jehová: la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Pero sabes, este mundo fue arrebatado por el maligno, y por eso el Señor vino y tomó lo que le había sido robado a Adán. Pero solamente en Cristo tenemos salvación. Si no es en Cristo, es un mundo que está en condenación y que va directo a una condenación eterna. Entonces los de Pérgamo moran donde está el trono de Satanás, que no es diferente de donde tú y yo vivimos, sino porque tenga algo con la zapata. Pero retienes mi nombre y no has negado, ¿qué? Mi fe, versículo 13. Ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. ¿Sí? La ciudad de Pérgamo se ubica en un lugar en donde hoy encontramos lo que es Turquía como tal. Y en esa época había 3 grandes templos paganos en Pérgamo. Por eso hace una referencia también en donde mora Satanás, porque había mucha idolatría. ¿Recuerdas que en Patmos, donde está Juan, también había mucha idolatría? Bueno, Pérgamo es una ciudad donde hay mucha idolatría. Estaba el segundo templo más grande, al César. Y al César no solamente como emperador, sino como deidad, como figura de autoridad divina. Y ahí estaba el templo de César. Estaba también el templo de Esculapio. El templo de Esculapio era una biblioteca muy grande. Pérgamo es una ciudad que tiene mucha ciencia en ese momento, y ellos reciben el papiro o el papel o los rollos de papel de parte de Egipto. Pero cuando Egipto ve que Pérgamo tiene muchos libros y mucho estudio, le deja de proveer el papiro, porque Pérgamo tiene escuelas de medicina, y lo que empieza a hacer Pérgamo es a trabajar las pieles, y usa de ahí una nueva forma de plasmar su conocimiento en lo que hoy conocemos como pergaminos. Pergaminos, de ahí viene el nombre de estos papeles, porque la gente de Egipto ya no le quiso mandar papeles porque estaba creciendo la biblioteca de Pérgamo, y decían que no podían tener más libros y más conocimiento que lo que ve en la biblioteca de Alejandría en Egipto. Entonces, por eso es que se deja de proveer del papiro a Pérgamo, y Pérgamo hace sus pergaminos con pieles tratadas. Pero Pérgamo tiene una cuna para la medicina. Por eso es que ahí está el templo y la escuela de Esculapio. Y había una creencia en esta zona que si tú estabas enfermo podías ir al templo de Esculapio, que estaba lleno de serpientes, y si te acostabas desnudo sobre el piso frío y dejabas que las serpientes andaran sobre tu cuerpo durante una noche, tú podías sanar. Y si tú crees que lo que te estoy diciendo es una tomada de pelo, solamente échale un poquito de coco al símbolo de los médicos. El símbolo de los médicos es un bastón, un báculo con una serpiente enrollada, y dependiendo de la profesión o la especialidad puede tener 2 serpientes enrolladas, o puede tener algunas cosas así, porque es de ahí de donde viene el padre de la medicina, que es Esculapio. Bueno, para los griegos es la vara de Asclepio, y para los romanos es la vara de Esculapio. Pero Asclepio para los griegos o Esculapio para los romanos es este templo que está en Pérgamo, y que además se adora a las serpientes y se adora al César. De ahí el tema de la idolatría. Y el Señor le dice: yo tengo un tema contigo porque haces muchas cosas malas, pero vives en un lugar complicado, pero retienes mi nombre, es decir, guardas mi nombre, es decir, guardas mi testimonio. Dice: ni aún en los días de Antipas. ¿Quién fue Antipas? Antipas fue un líder de la iglesia
en la región de Turquía y de Pérgamo, que predicaba y era un líder tipo Pablo, que llevaba el evangelio y llevaba el mensaje de la palabra. Y lo que hacía Antipas fue que lo pusieron delante de César, y César le empezó a pelar la piel cacho por cacho como si fuera un mango, y le dijo que adorara a César como su Señor y que no adorara a Jesucristo. Y le dijo: deja de adorar a Jesucristo y adórame a mí como tu Señor. Y este Antipas, como siervo fiel, se mantuvo frente a César y le dijo: jamás voy a negar mi fe en Cristo Jesús, porque Él es mi Salvador. Y tú no eres más que un hombre terrenal y yo un hombre puesto temporalmente, y jamás voy a adorar tu nombre. Y entonces Antipas fue muerto, fue torturado de esta manera. Y por eso el Señor testifica de Antipas. Testifica de la valentía de este hombre y del carácter y determinación de un hombre. Y le dice: tú ni siquiera dudaste, ni caíste, ni tambaleaste en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros. Ese es Pérgamo, la iglesia producto de una relación perversa, de un matrimonio, unión perversa entre el Estado y la iglesia. Dejó de haber persecución, sí, pero ahora se tomaron todos los atributos para venir y maltratar a los cristianos. Por eso es mi punto de que Constantino no pudo haber tenido un arrepentimiento genuino si después siguen matando cristianos. Quizá me equivoco y lo veamos en el cielo, amados. Gloria a Dios que así sea. El Señor sabe cómo te arrepientes, cómo terminas tus días. ¿Sí? Esta historia de Antipas la encuentras en la historia de los mártires de la iglesia también, como parte de la gente que estaba dispuesto a morir por el Señor y no reconocer a nadie más como él. A lo mejor si hubiera sido nosotros, hubiéramos dicho: no, pues yo creo paso y le hago acá no, pues sí, tú eres el Señor, ¿no? Para que no la crean. No. Eran hombres y mujeres determinados. Versículo 14 dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti. Bueno, no nada más unas pocas cosas. Es como cuando te habla tu jefe o te habla tu mamá o te habla alguien que dice: oye, quiero hablar contigo, unas pocas cosas que no me cuadran, ¿no? Y dices: no, ¿por qué? Y unas pocas cosas, pues por lo menos son dos, ¿no? Dos ya es plural, uno es singular. Dice que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Entonces, una de las dos cosas que tiene el Señor contra la iglesia de Pérgamo es que tienes ahí, no dice todos los de Pérgamo son como los de la doctrina de Balaam, no dice todos, dice tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam que enseñaba Balac. Bueno, ¿cuál es la doctrina de Balaam? ¿O qué es lo que enseñaba Balaam? Bueno, el tiempo ya nos mega comió, pero esto lo puedes leer en tu casa en Números capítulo 21 al 33, y te lo voy a mega platicar y a mega resumir. Balaam es un hombre que no es israelita, que no es del pueblo de Israel. Balaam es un profeta de Dios genuino de Mesopotamia. De esas cosas raras que encuentras en la Biblia, un hombre que no es del linaje de Israel, pero que es profeta de Dios. Y además Dios utiliza a Balaam y bendice a través de Balaam. Y hay un hombre que se llama Balac, que Balac es moabita, y Balac no quiere a Israel. E Israel le dijo a Balac: oye Balac, danos chance de pasar por tu pueblo. Ni siquiera vamos a cruzar por tu pueblo Moab, vamos a rodear Moab y nos vamos a pasar. Y Balac dijo: no, porque ustedes son el pueblo que Dios está bendiciendo, ustedes son el pueblo que Dios ha bendecido, no van a pasar por aquí. Y dice Balac: ya sé, tráiganme a Balaam, que es el profeta, para que me maldiga a Israel, e Israel no pueda pasar por aquí, además tengan maldición. Y manda hombres y le dicen: Balaam, oye, ¿puedes venir a maldecir a un pueblo, a un pueblito ahí nomás que se llama Israel? Y pues te vamos a dar tu ofrendita y te vamos a dar tu lana. Y Balaam le dice: déjame consultarlo con Dios, porque Dios es el que me dice qué hacer o qué no hacer. Y Balaam se presenta y le dice: Señor, pues mira, pues me cayó una chambita, ¿no? Entonces, pues hay unos dineritos extras, tú sabes, la cuesta de enero, pues todo esto nos va a ayudar ahorita. Y pues nada más es ir a maldecir a un pueblo que va por allá pasando. Y Dios le dice: no vas. No, pero mira, Señor, que pues creo que sí hay business ahí. No vas a ir. Y no fue. Y después viene Balac y le dice: ¿qué has pensado? Le dijo: no, ya lo consulté y el Señor me dice que no vaya. Le dijo: bueno, pues qué onda, pero mira, pues te voy a dar el doble, ¿no? De lo que te había prometido. Entonces,
Pues mira, ven, nada más unas oracioncitas ahí leves y ya. Pues déjame ver. Y ahora Balaam ya le empieza a importar poco lo que Dios le está diciendo. Y Balaam está, Señor, pues mira, es que pues no va a pasar nada, déjame ir, hagamos las cosas, dime cómo lo hacemos. Y Dios empieza a obrar en la vida de Balaam y le dice, a ver, no estoy de acuerdo en que vayas. Y si vas a ir, va a ser bajo mi dirección y bajo mi propósito, no bajo tu propósito. Y a Balaam le vale, y Balaam hace lo que quiere hacer y se va. Y Balaam se monta en una burra, en una asna, y la asna va, y frente al camino donde va se le para el ángel de Jehová, que en este caso es la representación de Jesucristo con espada desenvainada, y se le para en el camino, y la burra ve al ángel y se empieza a pegar hacia un arbusto y presiona la pierna de Balaam en el arbusto, y Balaam se enoja. Y después siguen avanzando porque rodean al ángel, y más adelante donde van vuelve a ver la burra al ángel, y la burra se pega a una pared de piedra, y entonces maltrata, le mayuga la pierna a Balaam, y Balaam se enoja y se baja de la asna y empieza a golpearla. Eres una burra, muy burra, ¿no? Pues no todos los burros son tan burros, así lo dice la canción de la hormiga. Y empieza a maltratarla, ¿no? Y la burra, Dios le abre el hocico y el entendimiento a la burra para que la burra hable. Y la burra le dice, a ver, cálmate, toda la vida te he servido. Y ahorita estoy viendo al ángel de Jehová frente a nosotros, y estoy tratando de salvarte y tratando de cuidarte, y te bajas y me pegas violentamente. Amado, yo veo que mi burro me responde, me voy, me olvido del dinerito y me olvido de todo. Pero Balaam no, Balaam la confronta, ¿no? Balaam, la burra se va a contar, ¿no? Y Balaam la confronta, le pega a la burra, le dice a Balaam. Y al final llega Balaam y le dice, mira, vamos a maldecir a Israel. Le dice Balac, súbete para allá, que el monte, y cuando veas a Israel, maldícelo. Y empieza Balaam a abrir la boca y, Señor, yo declaro bendición sobre Israel. Y dice, oye, ¿tú era maldición o bendición? Porque Dios toma la boca de Balaam y empieza a bendecir a su pueblo. Y así lo hace 1, 2, 3 veces. Al final le dice Balac, pues súbete ya a aquella que es más alta y a ver qué pasa allá. Porque pues no estás cumpliendo el trato, nada más te traje con maldijeras y puras bendiciones, y además bien bonitas, ¿no? Porque una de las bendiciones que hace, incluso le profetiza acerca del Mesías a Israel. Y al final no maldice a Israel. Esa es la historia de Balaam y de Balac. Lo puedes encontrar en Números, con otras palabras, claro, pero es la historia general, ¿no? Estamos parafraseando por el tiempo. Y le dice Balaam al final a Balac, dice la doctrina de Balaam, dice, ¿sabes qué? No vamos a poder maldecir a Israel, porque Dios los bendice. Pero ¿sabes qué? Te voy a dar unos consejos y unos tips para que hagas que sus hijos caigan y desvíen su corazón. Olvídate de maldecirlos. Prepárate a las muchachas más guapas de los moabitas que tengas, ponles poquita ropa y sácalas a bailar frente a los hijos de Israel. Como ellos son como la iglesia de Éfeso, están ocupados haciendo cosas por Dios, pero no hacen cosas para Dios, ni relación con Dios. Su corazón se va a desviar rápidamente. Y entonces, capítulos más adelante, en Hechos 24, 25, 26, Números, 24, 25, 26, te das cuenta cómo los hijos de Israel dejan al Señor para ir a fornicar con las moabitas. Y la fornicación a los moabitas implicaba fornicación frente a sus ídolos y adoración a sus ídolos, porque eran ritos y ceremonias idolátricas a los dioses moabitas. Al grado que el Señor se enoja con Israel. Y en día de reposo, estando todos en reposo, vienen los judíos, los israelitas, y meten a las mujeres moabitas a las tiendas para fornicar en Israel el día de reposo. Sí. Y el Señor se enoja, y el Señor extermina y mata con una peste a 24,000 israelitas. Debilita al pueblo. Entonces esa es la doctrina de Balaam, ¿sí? Y dice, yo tengo algo contra ti, porque dentro de tu iglesia retienes a los que tienen la doctrina de Balaam. Retienes a los que tienen esa doctrina. ¿Y sabes quiénes son los que retienen la doctrina de Balaam? La gente de la iglesia, como tú y como yo, que no tenemos una relación con el Señor, pero que siempre ponemos el pie y somos causa de tropiezo para otros.
No toda la iglesia es así, dice el Señor. Dice, pero ¿qué crees? Ahí los tienes. Están contigo. Y tú lo sabes. Tú sabes quiénes son ellos. Están dando una enseñanza incorrecta. Están poniendo piedra de tropiezo. Están contraviniendo la decisión que está dando el ángel de la iglesia o el pastor porque la doctrina de ellos. Y sabes, siempre hay gente así en la iglesia. Gente que te vende otra doctrina, que te dice otra doctrina, que normalmente va a las espaldas de los líderes o los pastores. Ponen tropiezo. Enseñan una doctrina equivocada, una sana doctrina. ¿Sí? Esta iglesia está más llena por el mundo que por las cosas de la iglesia. Esta iglesia de Pérgamo está más llena por lo malo. Sí, había un pastor, un profeta que decía que no estaba mal unirte en yugo desigual, que no estaba mal unirte en yugo desigual, que no estaba mal fornicar antes de casarte, porque así conocías a la persona con la que te ibas a casar para ver si era sexualmente compatible. Y cuando dices, ¿cómo crees, brother? Y lo hacía doctrina, y lo hacía enseñanza, y lo hacía predicaciones a los jóvenes. O sea, es que hemos malinterpretado la doctrina, interpretamos mal un texto. O sea, no sé en qué idioma lees o en qué lengua lees, pero la Biblia dice que es yugo desigual. Y el Señor nos advierte y nos dice que nos cuidemos. ¿Sí? Esa es la doctrina de Balaam. Esa es la predicación de Balaam. Y yo en la iglesia es normal. No te hablan acerca de ir con moabitas, pero te hablan de otros tipos de libertades que van a atar tu alma y van a hacer que pierdas tu relación con el Señor, o a comprometer tu relación con el Señor. Versículo 15, la segunda cosa que también tiene contra ellos, dice: tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Y platicábamos hace rato que la doctrina de los nicolaitas era una doctrina similar, que tenía connotaciones sexuales, que habían torcido el mensaje de Nicolás, que lo habían malinterpretado y introdujeron esa doctrina en donde un varón podía tener muchas esposas o incluso hacer un intercambio de esposas. Entonces, esas clases de aspectos de desviación y depravación sexual era lo que vivía Pérgamo como tal. Era una iglesia mezclada con el mundo. Es ese matrimonio perverso entre el Estado y la iglesia con el mundo. ¿Sí? Imagínate, hablábamos que en la iglesia de Éfeso empezaba a haber cosas de los nicolaitas, que era del año 35 al año 100. Hoy, en el año 330, ya era una doctrina. La doctrina de los nicolaitas. Antes había sido solamente una enseñanza, era el principio. Hoy, para el año 330, ya eran una doctrina completa. Versículo 16, estamos terminando. Dice: por tanto, arrepiéntete pues, si no, vendré a ti pronto. ¿Y qué dice? ¿Y te voy a quitar el candelero? No, dice: y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Esta iglesia es la que está mezclada con el mundo, amados. Y sabes, así hay mucha iglesia el día de hoy. Es una iglesia que está mezclada con el mundo. El nombre es Pérgamo y es un matrimonio torcido. Es una relación torcida, ¿sí? Está casada con el mundo, con el pecado. Pero el Señor le dice: arrepiéntete. Deja de estarle jugueteando al mundo. Deja de estar metiendo el mundo a las cosas santas. Deja de estar metiendo tropiezo para la iglesia para que pueda avanzar adelante. Porque si tú no lo haces, yo vendré pronto, pelearé contra ti con mi espada. Y yo no quiero pelear con el Señor con espada. Josué era un bárbaro peleando, amados. Así lo vemos en la escritura. Y cuando Josué vio al ángel de Jehová con la espada desenvainada, lo que Josué fue verlo, se postró y le dijo: Señor, ¿enemigo o amigo enemigo? Y le dijo: soy tu amigo. Dijo: soy el ángel de Jehová, el comandante supremo de los ejércitos celestiales. Y por bueno que fuera con la espada Josué dijo: no voy a ganar. Dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? Y le dio una estrategia. Amado, yo no sé si tú te sientes más bravo que Josué, pero yo ni de broma voy a pelear con el Señor. Y el Señor lo que nos está diciendo es: saca el mundo de tu forma de vivir como persona, de tu iglesia, de lo que haces, porque si no lo haces, pelearé contigo con la espada que tengo en mi boca. Esta iglesia, amado, necesitaba dar un paso y comprometerse con el Señor y dejar de comprometerse con el mundo. Habemos gente en la iglesia que estamos más comprometidos con el mundo, con cosas y actividades del mundo, que con el Señor. Olvídate de las actividades de la iglesia. No, ni siquiera te voy a comentar esas. No vienes, pero ni siquiera lees, ni siquiera oras, ni siquiera lo buscas.
Es que no, yo no quiero un cargo en la iglesia porque eso va a hacer que yo tenga que orar y estudiar y meterme más en la palabra. Amado, no es de un cargo. Es tu obligación conocer, orar, leer y buscar al Señor por el simple hecho de ser cristianos. Es tu obligación y es mi obligación hacerlo. Conocer del Señor. Amén. Lo vi como asustado, Versículo 17, terminamos y las demás iglesias las veremos para dentro de 8 días. El que tiene oído, ¿qué? Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré de comer o a comer del maná escondido. Le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. ¿Sabes? El maná era el alimento que caía del cielo, que era provisión divina que Dios le daba al pueblo de Israel. Y mientras estuvieron en el desierto, había maná todos los días, se había maná todos los días, se había maná todos los días. Pero cuando una vez llegaron a una tierra y se establecieron y empezaron a cosechar y a sembrar, dejó de haber maná. Y la última prueba de maná que hubo fue el maná que se colocó dentro del arca. Fue el que quedó allá adentro. Ese es el maná escondido. Pero después, cuando Jesucristo viene, Jesucristo es el pan que estaba escondido y que fue revelado para cada uno de nosotros. Y el Señor dice: este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Él mismo se asemeja como ese pan del cual tú y yo comemos. ¿Para qué? Para saciar nuestra necesidad, nuestra hambre y cualquier otra cosa. La palabra de Dios refleja nuestro alimento también. Y lo que dice a la iglesia de Pérgamo es: señores, si tú vences, es decir, si te quitas el mundo y sacas el mundo de tu vida y realmente te consagras al Señor, si tú vences en esta manera, vas a comer de ese maná escondido. Jesús es el pan que descendió del cielo. Jesús es el pan que descendió del cielo. No el maná temporal, sino el verdadero pan. Y sabes, tú y yo necesitamos comer de él todos los días. No el domingo en la congre, no el día del estudio, todos los días. Y el día que vengo a la congre, al estudio, aprender más de lo de ese pan. Y si hubo cosas en la semana, las leo y las busco y les sigo dando vueltas. Y eso de la piedrecita blanca me encanta, porque en el tiempo de los tribunos en Roma, eran magistrados colegiados. No era una persona la que votaba con una sentencia, eran muchos. Y lo que hacía era tener 2 piedras, una negra y una blanca. Y en la piedra negra era cuando yo decía que era culpable. Entonces vamos a votar por el caso del hermano Orlando. Entonces sacábamos nuestra piedra negra, culpable, ¿no? Bueno, es un ejemplo. El hermano Orlando dijo: ¿por qué? Bueno, vamos a sacar la piedra blanca, inocente, ¿no? Entonces no había una carga contra ti. Y cuando dice esto, dice: oye, ¿qué crees? Además, te voy a dar una piedrecita blanca, y en esa piedrecita un nombre que solamente tú y yo conocemos. Es decir, para mí no hay una condenación contra ti, sino hay una carta de libertad, porque estás alimentándote del pan del cielo. Y ese nombre que solamente tú y el Señor conocen está a todo dar. Está a todo dar, ¿sí? Porque es una relación de confianza, es una relación de intimidad, ¿sí? Como esa forma, como solamente Él te puede llamar, que es especial y que tiene un significado para ti. Entonces, ¿con quién te quieres casar? ¿Con el mundo o con el Señor? No se pueden los dos. Tienes que elegir uno u otro. Y sabes, si el día de hoy tú dices que eres cristiano y vives la palabra de Dios, pero tu vida vive llena del mundo, eres como el de Pérgamo. Hay algo que no está siendo real. Si tú dices que soy cristiano y mi vida le pertenece al Señor, pero mis actos son de inmoralidad, de engaño, de tropiezo para otros, yo estoy viviendo en la necedad de Balaam, en la doctrina de Balaam, ¿sí? Si amo más la recompensa que al Señor, estoy viviendo como Éfeso, viviendo más por obras que por una relación.
creo sin duda que el mensaje a las iglesias no es un mensaje gratis, es un significado profundo. Y me encantaría poder tener mucho más tiempo y ampliar en muchas otras cosas, pero la siguiente semana seguiremos viendo Teatira y las demás iglesias, porque estas iglesias hasta ahorita son las iglesias que se quedaron en alguna época, pero de aquí en adelante es la iglesia que sigue viva el día de hoy. Y son consecuencias que podamos tener tú y yo. Esas son iglesias que tuvieron un momento, y lo que vamos a estudiar la siguiente semana es la iglesia en la que tú y yo estamos parados, la que nos toca vivir, la que nos toca obedecer también. Así que Apocalipsis es ¿qué? Un libro fácil de entender. Y la próxima semana duérmanse más temprano el sábado para que no se me den durmiendo en el Apocalipsis. ¿Va? Vamos a orar, cierra tus ojos. Amado Dios, te doy muchas